Gracias. Un placer. Bueno, le damos la bienvenida a Nahuel Sosa. Nahuel, la verdad, buenas noches. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. La verdad que el tema de esta semana, y es lamentable cerrarla así, ¿no? Con una percepción tan fuerte de la violencia, el odio en las calles y todo lo que vimos en el día de ayer. Sí, justamente la idea hoy es poder problematizar acerca del odio, ¿no? Esto que veníamos diciendo. Entonces, a mí me parece que hay algunos conceptos importantes para tener en cuenta. El primero es que el odio es parte de la pesada herencia que deja Cambiemos. Cambiemos nos dejó 3 pesadas herencias. La primera es la pesada herencia económica, muy ligada a la desigualdad, como sabemos, 300% de inflación, una deuda a pagar por 100 años. La segunda es una pesada herencia cultural. Esto que fue buscar que había ciudadanos que eran de primera y ciudadanos que eran de segunda. Y la tercera, en el campo político, es lo que fue la pesada herencia de los discursos de odio. Entonces, acá tenemos algunos conceptos. Odio, bolsonarización, un sector de la oposición que se bolsonariza. Y esto es muy lamentable porque en los últimos años, a nivel mundial, crecieron mucho los movimientos políticos que tienen al odio como principal herramienta para construir poder. Entonces el punto acá no es solo cuántos votos sacan estas derechas, no es solo cuántas marchas se hacen, sino cómo impacta eso en el sentido común. Porque acá hay algo, Daniela, que es muy importante tener en cuenta, que es el odio contra qué va dirigido. Contra la justicia social, contra la igualdad. Lo que se busca con el odio es justamente poder alterar las reglas de cualquier tipo de igualdad. El odio, por general, de este tipo de derechas es contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los pobres, construir un sentimiento antikirchnerista, construir un sentimiento antiperonista, los cucas, ¿sí? Se empieza a construir esas negatividades. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo necesita, hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han, surcoreano, que dice justamente el neoliberalismo lo que necesita es que vos te autoexplotes. Y en una sociedad de rendimiento, si no vos alcanzás esas metas, que no cuestiones a la sociedad y al neoliberalismo, sino que por el contrario te autoagredas o agredas a otro. Entonces los discursos de odio lo que hacen es buscar un grupo social, estigmatizarlo y ponerlo como el culpable de todos los males. Sí. Vos en el tercer punto hablaste de su éxito radica en la propagación. Y hay que reconocer que el aparato de propaganda que tienen y mediático es enorme. Es muy bueno el punto que señalás porque cuando hablamos de propagación hablamos que el éxito radica en que la víctima también odia. Claro. Entonces justamente lo que es importante es que la víctima no odie. Mirá, acá decíamos algunas de las características justifican distintas formas de agresión, o sea, siempre el odio va a habilitar la agresión verbal, el escrache, la agresión simbólica, claro. Va a reforzar estereotipos, va a reforzar discriminaciones. Esto es muy importante. Dan explicaciones simplistas e irracionales, es decir, no le importan los datos, la verdad científica. Típico ejemplo, las cárceles están llenas de extranjeros que delinquen. Cuando vos vas con los datos, no pasa eso. Es la minoría de la población carcelaria, pero no importa, se instala eso en el imaginario, entonces es muy difícil discutir con un odiador serial porque no hay una discusión racional. Bueno, ayer en el Obelisco, Antonio, Nahuel, y también en los medios de comunicación, yo pensaba, estamos escuchando una especie de eslogan de campaña, ¿no? Hay gente que además repetía cuestiones sobre Venezuela, pero todo sobre lo muy abstracto, ¿sí? No hay espacio y no lo puede haber en una movilización donde hay muchísima gente para ponerse a explicar, de hecho ni siquiera se escucha, pero en los medios de comunicación sí, es otra cosa, donde hay gente que tiene tiempo, que tiene el espacio para hablar, para fundamentar, para explicar tranquilamente. Dani, y sin embargo se repite lo mismo. Y la responsabilidad de claro. Comunicar. Sí. Totalmente. Vos hablas de algo que me parece que es clave, la propaganda, la propagación de una falsa noticia, lo que sea. El aparato de propaganda produce un daño a lo Goebbels. Totalmente, porque eran los nazis. Lo que se arma ahí, Antonio y Daniela, es una cadena de equivalencia, claro. ¿no? Una ensalada, podríamos decir, de odios, ¿no? Claro. Que no importa si son verdad o mentira, que se basan en el miedo al otro, ¿sí? O sea, el miedo al otro, al miedo a que el otro tenga esto que decía también Gabriela Cerruti, nuevos derechos, es decir, el miedo a que ese otro distinto no lo veo como un sujeto de derecho, no lo veo como un ciudadano, como un par, sino que lo construyo como otra cosa. Entonces recordemos que el neoliberalismo necesita el odio para poder justificar la desigualdad, para que no haya justicia social, sea en el campo distributivo, en el campo de género, en el campo ecológico. Y me gustaría cerrar con una frase de Jean-Paul Sartre que tiene que ver justamente con lo que decía Antonio, por qué es importante que no se propague el odio, porque no es solo si se propaga electoralmente, es decir, que no se propague en la conversación pública, en el día a día, claro. Que vos no vayas tolerando los microodios, esas cosas que van pasando, porque ahí es donde radica su mayor poder. Esta frase de Jean-Paul Sartre, que la dice en 1964, dice, basta con que un hombre
odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Así que me gustaba esta frase para decir, esto es la importancia y por eso es que tenemos que evitar los discursos de odio. Gracias, Nahuel. Gracias a ustedes. Menciono que el dibujo era de Constanzo, el dibujo que tiene el obelisco, el móvil de C5N, porque lo hemos visto dando vueltas por las redes y refleja tristemente lo que sucedió